Hola mis queridos hermanos y amigos. Este es el último mensaje que tengo sobre el Evangelio de Lucas. Y el versículo para analizar en este día es el número 53 del capítulo 24, que dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los discípulos ahora han visto al Señor Jesús por última vez de manera carnal, físicamente, y lo vieron luego de la resurrección y fueron testigos de la ascensión. El Señor Jesucristo se va a los cielos. Ya ellos se enteraron que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Redentor, es el Salvador, aquel que pagó en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Y luego de haber cumplido esa misión de parte de Dios para con él, asciende a los cielos. Cumplido este paso, los discípulos están tranquilos, los discípulos están gozosos, los discípulos están satisfechos porque han sido seguidores de aquel todopoderoso, de aquel que trajo a la tierra un mensaje de paz, de amor. También, por supuesto, la propuesta de tener una vida diferente, de no ser conformistas, de no ser religiosos, de no pensar que Dios está en los cielos y que no le interesa la vida de las personas aquí en la tierra. Y esto lo demuestra cada uno de los textos escritos en los evangelios, en los que cuenta que el Señor Jesús se encarna para hacer presencia de Dios en la tierra, para decirle a los humanos: aquí estoy, quiero participar con ustedes y quiero ser parte de ustedes. Con Jesucristo, Dios participa de la vida humana y acepta todo lo que le pasa a los humanos para luego entenderlos cuando Él, por supuesto, en este caso ya final, esté en los cielos. Jesucristo se va a los cielos, y los apóstoles no están nostálgicos, no están tristes. Muy por el contrario, ya al final, luego de la resurrección, ellos están contentos, están felices, como lo dice el versículo 52, la última parte. Tienen gozo, tienen alegría, tienen contentamiento. Se han podido dar cuenta que siguieron a uno que era real, a uno que sí les enseñó y que también les mostró el poder y el amor de Dios. Y no como aquellos humanos que muchas veces se presentan en el nombre de Dios y son mentirosos y no presentan a Dios como tal es. Vamos a hablar en este caso de un tema que tiene que ver con el templo de Dios. Sí, porque el texto que estamos estudiando, versículo 53, es que se fueron al templo. Por eso he nominado este mensaje como el templo de Dios, centro de la fe. ¿Y qué significa el templo? Bueno, vamos a revisar, porque nos podemos preguntar por qué cada uno no se fue a su casa, por qué cada uno no desbarató el grupo, sino que se ubicaron, se fueron al lugar de adoración. ¿Y qué significa el templo para los seguidores de Jesús? Veamos algo interesante.
el templo como un espacio donde se experimenta una presencia especial de Dios. Y eso es lo más interesante. Dios está en todas partes porque Él es omnipresente. Sin embargo, el estar en un lugar seleccionado, apropiado, dedicado, consagrado a Dios, Dios lo toma para hacerse sentir en ese lugar de una manera especial, para traer su presencia allí de una manera real, una manera sentida por los que asisten a ese lugar. Es un lugar donde la gente puede llegar y empieza a sentir un gozo especial. Sí, porque el ser humano puede ir a fiestas, a paseos, a eventos, a restaurantes, a hoteles, en fin. Son diferentes tipos de alegría, de satisfacción, pero el templo es un lugar donde se experimenta el gozo del Señor, directamente el gozo de Dios en los asistentes. Pareciese que la unción del Espíritu Santo cayera sobre ese lugar cada vez que se reúnen para adorar, alabar y aprender de Dios. También es un lugar, y aquí hago una claridad, el templo no es la iglesia. El templo es el lugar donde se reúne la iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la congregación de los seguidores de Cristo Jesús. Es un lugar para aprender a conocer, amar y servir a Dios. 3 propósitos que tiene el templo. Cuando vamos al templo, aprendemos sobre él a través de las Sagradas Escrituras. El pastor, el maestro, el disertador y aquel líder que está a cargo del templo nos enseña la palabra de Dios y nos enseña a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? Y no solamente a conocer a Dios, sino que también nos enseña a amarlo, que eso es fundamental. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Y por qué Él quiere que le amemos? Fundamental eso, ¿no? Hablemos de el servir a Dios. ¿Se le sirve a Dios? ¿Cómo se le sirve? ¿Cuáles son las distintas tareas en las que Dios nos llama a servirlo y a servir a otros, por supuesto? Es el lugar entonces donde aprendemos esto. Es como si fuéramos a una escuela, a una facultad. Recibimos allí la instrucción, la capacitación. Y es un lugar académico, entre otras cosas, por supuesto. No hay otro lugar donde aprendamos tanto de Dios como en el templo. También es un lugar para recibir y compartir el amor de Dios. Muy cierto. Recibimos el amor de Dios, sentimos el amor por Dios, podemos amar a los que están allí, que forman parte del conglomerado, del grupo, podemos experimentar y podemos expresar nuestro amor para otros y también recibir el amor de otros. Es el lugar de amor, de compañerismo, de armonía, del compartir. Eso lo logramos en el templo. También es un lugar para interceder a Dios. Por supuesto, Dios escucha la oración en la casa, en la calle, en cualquier lugar. Pero allí, en el templo de Dios, la intercesión, la oración, tiene un significado mucho más especial, diría yo. Y hace que quien ora esté convencido que está siendo escuchado por Dios. Hago una salvedad.
Todos debemos saber que Dios nos escucha cuando oramos en cualquier parte, pero en el templo, donde hay una unción especial, hay una presencia especial de Dios, hay una conexión mucho más, digamos, divina, diría yo, para entendernos un poco mejor. Entonces allí cuando oramos, sentimos algo especial. Sentimos una escucha de Dios especial. Y cuando podemos escuchar las oraciones de otros y acompañarles en ese amén, en ese así sea, nos ayuda también a sentirnos apoyados por otros. Nos sentimos que a otros también les interesa que Dios nos responda. Qué bueno y qué interesante. Tenemos que recordar también que el templo es como un refugio espiritual. Llegamos allá luego de estar en casa presionados, agobiados, angustiados en algunos casos. O llegamos allá porque los problemas de la calle, de la familia, de la gente en general nos agobia. Llegamos allá porque no encontramos un sitio especial donde estar tan espiritualmente bien, espiritualmente gozosos. Y eso lo produce, ese ambiente lo produce Dios en ese lugar, en el templo. Aprendamos que el templo es un lugar de Dios y para Dios. Es decir, allí hay consagración, hay santidad, hay dedicación. Está Dios de una manera especial. Vamos a mirar algunos textos que afirman todo esto que les he comentado y que desde la antigüedad ya experimentaban los personajes bíblicos, la gente que aparece en la Biblia. Y los profetas, pues, nos comentan esto. Pues hay muchos textos, he escogido algunos para afirmar lo que estoy hablando acerca del templo. En Ezequiel capítulo 43, versículo 4, fíjese cómo la palabra de Dios nos ayuda a orientarnos en cuanto a lo que se refiere al templo de Dios. Dijimos Ezequiel 43, versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Esa gloria, esa presencia especial es la que estamos comentando. No hay otro lugar donde la gloria de Dios, la presencia de Dios, la unción de Dios se dé tan especial, tan sentida, óigase bien, tan sentida como el templo de Dios. Esto pues lo señala Ezequiel. Veamos otro texto. Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Jeremías menciona su testimonio cuando Dios le habla para ubicarlo en el templo, en la casa, y hablarle, darle una recomendación que debe transmitir al pueblo de Dios. Y la recomendación es: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Aquí no es solamente la recomendación de cambiar de actitud, de comportamiento, sino que en ese sitio se dan instrucciones
para que haya un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Se le dice al pueblo lo que debe hacer de parte de Dios, por supuesto. Eso es lo importante en la casa de Dios. Allí hay instrucción, hay orientación, pero también hay censura y crítica de parte de Dios a los que están allí. ¿Se dan cuenta la importancia de estar en el templo? ¿Se dan cuenta la necesidad que tenemos de llegar al lugar de Dios? Miremos otra cita en Mateo capítulo 21, versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Una de las cosas hermosas que sucede en el templo y pueden suceder en el templo son las manifestaciones de Dios a los que están enfermos, a los afligidos, a los apesumbrados, a los que se sienten solos, a los que se sienten abandonados. La acción de Dios puede darse en el templo. Y este texto lo menciona Mateo al ver que muchos de los que están en el templo reciben la bendición especial de Dios. Reciben esa bendición en ese lugar específico, en ese lugar de manifestaciones extraordinarias de Dios. Así que los que están en el templo, ciegos y cojos, y los sana. Y no solamente de esas enfermedades, de todas las enfermedades, porque hay pasajes bíblicos, otros, donde el Señor Jesús en el templo cura y orienta y enseña y manifiesta su poder en el templo. Fíjense que el Señor Jesucristo va al templo, tiene la necesidad de ir al templo y le gusta estar en el templo. Eso debemos aprenderlo. Otro texto que podemos revisar es el que aparece en Mateo capítulo 26, versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Si analizamos bien este versículo, la última parte, por supuesto, vamos a encontrar que en el templo Jesús enseña. En el templo aprendemos de Jesús. En el templo se diserta, se discute, se habla de Jesús, de su vida, de su plan de salvación, de redención, de vida eterna, del amor que nos tiene, de lo mucho que nos ama. Allí en el templo aprendemos eso, porque Él es nuestro maestro. Y a través de los pastores, a través de los maestros, a través de los evangelistas que están en el templo, y esa es su tarea, esta nos permite aprender del Señor Jesús. Veamos otro texto en Lucas en el capítulo 1, versículos del 11 al 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Zacarías está en el templo. Le tocó en ese año entrar a adorar, a interceder en el templo. Zacarías tenía mucho tiempo orando de una manera, digamos, tipo clamor, implorándole al Señor que le diera un hijo. Y en ese lugar hay una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta es: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. En el templo podemos escuchar la voz de Dios. Podemos recibir de Dios lo que tanto hemos pedido, como en el caso de Zacarías. Por eso fíjese la importancia de ir al templo, de estar en el templo, de tener el templo como un lugar especial donde Dios se manifiesta y responde a las peticiones.
Otro texto es el de Hechos, capítulo 22, versículos del 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En el templo, al escuchar la voz de Dios o al recibir las enseñanzas de quienes hablan en nombre de Dios, se nos asigna tareas. Es en el templo muchas veces donde recibimos esa revelación, esa asignación de cómo podemos servir en la iglesia del Señor. Así que fíjense qué interesante es cuando vamos al templo, cuando estamos en el templo, cuando compartimos con Dios en el templo. Otro texto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta también, Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El templo, para llegar y perseverar en oración, y estar juntos, estar en comunión, estar con todos. Ese es el lugar que nos agrupa, que nos llama a integrarnos, que nos llama a ser una unidad en el Señor. Eso es lo que se llama iglesia, eso es lo que se llama el cuerpo de Cristo. Por eso es importante ser parte de ese grupo y ser parte cada vez que se reúne la iglesia, cada vez que nos congregamos en el templo. Vayamos ahora allí mismo en Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hablé de la importancia de ir al templo cada vez que se nos convoca, cada vez que hay una reunión, cada vez que se busca la integración. Esto fue lo que hicieron los apóstoles. Se fueron al templo y perseveraban todos los días, dice, cada día en el templo. Hay que aprender eso. No es que yo voy a la reunión de vez en cuando, no es que voy a ir una vez al mes, no es que yo voy cada vez que hay una fiesta especial. No, aquí los apóstoles nos están diciendo con su testimonio que ellos iban al templo cada día que había reunión, cada día que había convocación, cada día que se reunían con un propósito. ¿Y qué hacían en el templo? Compartían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Fíjense lo importante que es esta congregación, lo importante que es estar juntos, lo importante que estar compartiendo los unos y los otros. ¿Y dónde es el mejor sitio? En el templo. Y no solamente era para hablar y para acompañarse, sino que alabando a Dios, cantándole a Dios. Cada vez que vamos al templo y le cantamos, el gozo del Señor es nuestro gozo. La experiencia con Dios la recibimos nosotros. Dios hace unos movimientos espirituales sumamente maravillosos, sublimes para cada uno. Cuando vamos al templo en esas condiciones, con deseo, con alegría, con motivación. Porque, y aquí quiero decir algo, no vayamos al templo porque nos toca ir,
porque hoy es día de convocación, porque no tengo a dónde ir, porque me obligan a ir al templo. No, el ir al templo es algo que sale del corazón. Es un deseo maravilloso, ardiente, diría yo, de estar en ese lugar con los hermanos, con Dios, sintiendo la unción, la presencia especial de Dios. Eso era lo que entendían y sentían y deseaban compartir todos los días los apóstoles cuando se reunían en el templo. Y otra cita, hay muchas como les comenté, pero he buscado algunas como para afirmar lo que estoy diciendo en el tema que estoy tratando. Apocalipsis capítulo 7, versículos del 13 al 16. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Quiénes son los que en esta tierra participan de los eventos, de las reuniones, de las convocaciones en el templo? Aquellos que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, aquellos perdonados, aquellos redimidos, aquellos que buscan eso, aquellos que van al templo buscando el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, y creen en la presencia de Dios allí, que Él escuchará sus clamores, pidiendo, luego de un arrepentimiento, pidiendo perdón, pidiendo cambio de vida, pidiendo solución a sus problemas. Ese grupo que estuvo en el templo en la tierra, cuando partamos de aquí, también estaremos en el templo de Dios allá en los cielos, clamando y gozándonos con Él de una manera muy especial. Esos que hemos salido de las tribulaciones, de las angustias, de las dificultades, pero que tuvimos un lugar de refugio y un Dios que estaba en el refugio atendiéndonos de una manera muy especial. A ese refugio hay que ir todos. Conclusión de este mensaje. Venir al templo es la evidencia, la prueba y la certeza de la conversión a Cristo Jesús, o de aquellos que han entendido lo que significa ir al templo. Porque lo aseguro, el Espíritu Santo nos induce, nos impulsa a estar en su casa, la casa de Dios, donde Él se manifiesta, habla, responde, bendice. El cristiano que tiene esa comunión con Dios, el cristiano que tiene el Espíritu Santo en su corazón, siente un ardor espiritual que motiva la venida al templo. El cristiano ese que siente un amor por el Señor prefiere estar un día en la casa de Dios, en el templo, que 1000 fuera de él. El cristiano verdadero prefiere estar en el templo que ir a otro lugar. El cristiano que ama al templo va a él porque quiere estar involucrado en todas las actividades que se hacen allí. El cristiano quiere ver a sus hermanos en el templo para expresarle su amor, su apoyo, su solidaridad. El cristiano que va al templo quiere escuchar la voz de Dios de una manera muy especial. El cristiano viene al templo porque quiere aprender la palabra de Dios. Aplicación. ¿Para qué predicamos estos textos que tienen que ver con el templo?
¿Por qué hacemos énfasis en que debemos venir al templo? Porque el templo es el lugar de Dios, es el lugar de manifestaciones extraordinarias de Dios. Porque el templo nos une como iglesia, el templo nos cobija en la gloria de Dios. El templo es el lugar donde nos sentimos bien. El templo es donde derramamos nuestras penas, nuestras angustias, nuestras dificultades, y Dios nos oye y nos calma. Pasa sobre nosotros el bálsamo divino y salimos de allí tranquilos. Salimos del templo aliviados y salimos del templo esperanzados. Eso es lo que pasa en el templo. Quien no va al templo no recibe todas estas sensaciones, estas experiencias. Quien dice que no hay que ir al templo es porque no conoce a Dios, no sabe de Dios, no sabe cómo se manifiesta Dios en ciertos lugares, como en el caso del templo. Hay que aprender eso. Mi recomendación es: ven siempre que hay convocación al templo. Ven para que estés bajo esa cobertura divina, bajo ese amparo especial, bajo esa unción especial que solo se da en el templo. Ven al templo. No te quedes en la casa, no te vayas para otro lado, no vayas a divertirte. No, ven a la hora en que se convoca y recibe la gloria de Dios, la unción de Dios, los beneficios de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.